agradecerle al Dios de la vida, permitir que nos reunamos y poder compartir un poco la experiencia a partir de las Sagradas Escrituras. Quizá voy a decir algo que ustedes ya conocen, pero para los que lo conocen, el contenido, que ya lo hayan escuchado en otro momento, es necesario renovar. Fíjense que hay algo curioso que pasa con nosotros. En la Eucaristía, ¿cuántas veces hemos escuchado el Evangelio este, el Evangelio aquel, el Evangelio del Hijo pródigo, el Evangelio de la oveja perdida, el Evangelio tal, aquel? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos escuchado? Pero cada vez que escuchamos el Evangelio, si lo vemos con ese sentido de que Dios nos habla, algo diferente nos viene a comunicar, aunque hayamos escuchado ese Evangelio en otro momento. Porque Dios habla en el momento indicado, a las personas indicadas y con las palabras indicadas. ¿Entienden eso? Por eso es que es necesario que nosotros estemos en una constante renovación. No solamente los hermanos de Emaús, sino cualquier fiel cristiano y más aún si es servidor de la iglesia. Una constante renovación. Entonces, gracias por estar acá. Vamos a escuchar ahorita un poco la palabra. Lo que vamos a escuchar es el mensaje para que cuando vayamos a ejecutar, aparte que es formación, podamos ejecutar ese retiro o esa experiencia de Dios con un sentido sobrenatural. Ya lo vamos a ir viendo en medio del camino, iluminado por las Sagradas Escrituras. Pero quiero comenzar antes, pues, resaltando algunas cositas. Primero que todo, vamos a hablar del movimiento Emaús. Hay una gran disyuntiva, si es que lo podemos decir, en algunos hermanos que yo personalmente respeto. Ojo, lo que voy a decir acá es lo que me enseña a mí la teología católica, no lo que me enseña la teología protestante, no lo que me enseña el pensamiento de ellos o de otros, no, lo que me enseña la iglesia a partir de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? El estudio de la iglesia a partir de las mismas Sagradas Escrituras. Y hay algo curioso y bastante interesante en nuestra teología católica, y es que cuando nosotros tenemos conocimiento de la cristología, nosotros tenemos conocimiento de la eclesiología. Si nosotros conocemos de verdad a Jesucristo, vamos a entender muchas cosas de la iglesia. ¿Por qué a veces nosotros no entendemos muchas cosas de la iglesia? Porque todavía no tenemos un conocimiento claro de Jesús. Conociendo a Jesús, experimentando al Señor, viviendo desde el Señor, teniendo la experiencia con el Señor, es que yo voy a entender muchas cosas de la iglesia. Y aunque incluso no las entienda, la practico porque tengo fe es en Jesucristo. Pero esa fe en Jesucristo me lleva a congregarme, a reunirme en una iglesia que es la única fundada por Jesús. Ahora bien, ¿qué es el Emaús? Escuchen lo siguiente. Fíjense que esto yo lo expliqué en un retiro, en una preparación de retiro, hace unos 2 meses atrás, 3 meses atrás, un poco más, un poco menos, pero se lo voy a decir a usted. Escuchen lo siguiente. ¿De dónde nace el movimiento de Emaús? Primero vayamos a algo que se llama Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se dio a finales de los años 60 y surge porque en la iglesia había una necesidad de renovación. ¿De renovar qué? Muchas cosas en la iglesia. Renovar la liturgia, renovar muchas meditaciones en la Sagrada Escritura, renovar un poco, darle un aire a la iglesia. ¿Y quién promulga o convoca ese concilio? Juan XXIII. Este Papa ve la necesidad y dice, hay que abrir las ventanas. ¿Pero para qué abrir la ventana? Para que entrara la fuerza del Espíritu Santo e hiciera una renovación en la misma iglesia. Fíjense algo bastante interesante, y es que el Papa ve la necesidad. No sé si recuerdan ustedes o llegaron a escuchar antes cómo era la misa. La misa era en latín. Y pues el padre cantaba, el padre hacía todo, el padre hacía incluso hasta las lecturas, el padre hacía todo en la misa. ¿Y qué hacía la gente? La gente pues se sentaba y como no entendía mucho, incluso se ponían a rezar el rosario en la Eucaristía. Mientras el padre de espalda celebraba la Santa Misa. Nadie le entendía, lo único que medio entendían algunos era la predicación porque se hacía en la lengua propia a la cual se pertenecían. Cosas como esas y otras más había necesidad de renovar. ¿Pero quién la hizo? El Espíritu Santo.
porque el Papa vio, inspirado por el Espíritu Santo, ojo con esto, el Papa, inspirado por el Espíritu Santo, ve la necesidad de poder tener una experiencia de cambio. No es que vamos a cambiar el Evangelio, no es que vamos a cambiar la enseñanza de la iglesia, no, sino que había que cambiar algunas formas de presentar el Evangelio y de celebrar el culto, sin perder la esencia. Porque recuerden ustedes que el mismo Evangelio dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La base, la esencia no se puede cambiar. Lo que podemos cambiar es la presentación. Entonces, si antes el sacerdote celebraba la Eucaristía de espalda, pues ahora la celebra de frente al pueblo. Bien, si antes la Eucaristía el Padre hacía todo, ahora no. Los laicos tienen participación en el culto divino, en el culto sagrado. Entonces, por eso es que vemos laicos que leen, vemos laicos que hacen algún servicio en la Santa Misa, en la puerta de la iglesia, etcétera, que se llaman ministerios y servicios laicales. ¿Por qué? Porque se determinó, se vio la necesidad que el sacerdote no lo puede hacer todo, porque todos formamos un solo cuerpo y nuestra cabeza se llama Jesucristo. Entonces Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces el cuerpo se mueve en base a lo que la cabeza diga. ¿Estamos claros con eso? La iglesia, al ver esa necesidad, realiza ese Concilio Vaticano II y termina a finales de los años 60. Y entonces se empieza a dar muchas experiencias de fe, muchas experiencias de Dios en la misma iglesia. Empiezan a hacer, por ejemplo, el movimiento de la renovación carismática católica. Se formaliza más aún el movimiento de los cursillos de cristiandad y así van surgiendo diferentes movimientos, porque ven que todos formamos parte de ese cuerpo, ¿bien? Y por eso es que empiezan a salir movimientos apostólicos, laicales, con una espiritualidad propia. En ese florecimiento de la iglesia, después del Concilio Vaticano II, en uno de esos florecimientos nace el movimiento de Emaús. Este movimiento de Emaús nace en la ciudad de Miami de los Estados Unidos, en una parroquia llamada San Luis. ¿Qué sucedía? Bueno, que el obispo de ese entonces, de esa diócesis, va en línea, porque estaba en comunión, ojo, estaba en comunión con lo que la iglesia estaba mandando. La necesidad de que los laicos participaran en la iglesia, estuvieran en la iglesia y tuvieran una función propia dentro de la iglesia. Entonces, pues el obispo entusiasma también al padre David, que ese era el párroco de aquel entonces. Y viendo este padre también la necesidad de un florecimiento y de un cambio en su parroquia, porque la iglesia lo estaba pidiendo, le pide a una hermana que se llama Mirna. Esta era la directora de educación religiosa de su parroquia. ¿Qué le pide el padre? El padre le pide, mire, vamos a realizar una experiencia de Dios. ¿Y esta experiencia de Dios para qué? Para traer gente, teniendo la experiencia de Dios, traer gente para nuestra parroquia. Es decir, necesitamos laicos dentro de nuestra parroquia. Necesitamos un movimiento, necesitamos una fuerza. Pero el padre David estaba claro. ¿Y qué era lo que tenía de claridad el padre? Que sin tener una experiencia de Dios, ¿cómo se acerca usted a la iglesia? Sin tener una experiencia de Dios, ¿cómo usted tiene una participación en la iglesia? Abro comillas acá. Solo aquel que de verdad ha tenido esa experiencia con el Señor, ese enamoramiento con el Señor, lo lleva a ser un verdadero servidor. Por eso es que tenemos muchas personas a veces, lamentablemente, en nuestras parroquias, que son muy buenas. Son muy buenas porque lo son de verdad que sí, pero son muy mecánicas. Y son las personas que terminan, pues, en vez de hacer más, hacen menos, porque regañan, insultan, esto, aquello, se creen dueños de la parroquia, se creen dueños de las llaves, de X sitio, se creen dueños de una cosa y se creen dueños de otro. Son buenos, pero le hace falta una experiencia de Dios, porque el que tiene una experiencia de Dios entiende que es servidor de Dios en una comunidad, para hacer el bien, para llevar el evangelio, para transmitir la palabra, no para hacerse dueño de lo que no le pertenece.
porque si esto tiene dueño, pues se llama Jesucristo. Nosotros simplemente somos administradores. Hoy estamos nosotros, mañana quién sabe. Hoy yo estoy al frente dirigiendo este movimiento de Emaús aquí en esta diócesis, pero mañana no sé quién pueda estar, mañana puede estar otro sacerdote. Hoy pueden estar los coordinadores fulano y sultano, pero mañana pasarán a ser otros, porque nosotros somos pasajeros. Pero Jesucristo se mantiene, porque es la palabra del Señor en medio del tiempo que vamos viviendo. Entonces el Padre, al ver la necesidad que la gente tenía que tener una experiencia de Dios, teniendo esa experiencia de Dios, le trae a la parroquia, le pide a esta hermana, Mirna, que pueda pues crear una experiencia. Y entonces esta hermana, junto con 5 o 6 hermanitas más, empiezan a crear el esquema, cómo poder hacer a través de la oración, dejando que el Señor vaya iluminando, dejando que el Señor vaya conduciendo el camino. Y dice la historia que aproximadamente duraron entre 6 y 7 meses, logrando poder organizar todo lo que nosotros conocemos hoy como la experiencia del Emaús. Incluso cuál iba a ser el fundamento bíblico de esa experiencia llamada Emaús. Tanto fue el orar y ciertamente la acción del Espíritu Santo que iluminó que fuera el evangelio que nosotros incluso acabamos de escuchar, que es el evangelio de Lucas. Pero hay algo bastante interesante, y es que primero se da la experiencia del Emaús en el año 78, pero fue el retiro de mujeres. No se dieron los retiros simultáneos, se dieron el retiro de mujeres. Fue la primera experiencia que se tuvo en el año 78. 6 años después es que se da la experiencia con los hombres, es decir, se tiene el primer retiro de hombres. ¿Por qué se da primero el de mujeres y después se da el de hombres? No sé cuál sería el motivo, cuál sería la manera, la forma. Quizás porque las mujeres son más asiduas, quizás porque son más cercanas, no sé. Sabrá Dios por qué lo habrá hecho así. El caso es que en el 78 se da el primer retiro de mujeres, la primera experiencia en esta parroquia San Luis. Luego, 6 años después, se da la experiencia de hombres. Y así sucesivamente se empieza a transmitir la experiencia del Emaús en esa parroquia y en otras parroquias. Luego llega a Venezuela en el 2009 la experiencia del Emaús, y al Táchira llega en el 2012. 2009 a Venezuela y en el 2012 al Táchira, y se empieza a seguir extendiendo esa experiencia, y en cada una de las parroquias pues se va teniendo la experiencia que se ha vivido hasta ahora. Pero yo quiero regresar un momento a la primera parte donde le decía ¿qué quería el padre David? El padre David lo que quería era que las personas tuvieran una experiencia ¿de quién? De Dios, para que pudieran venir ¿a dónde? A la parroquia, para que se integraran, se incorporaran, para que se sintieran parte del cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, mi querido hermano, ¿cuál es el objetivo de la experiencia del Emaús o del camino del Emaús? No es para que los matrimonios se arreglen, no es para que el que se sienta mal se sienta bien, no es para que el que no crea empiece a creer, no es para aquel que quiera hacer esto entonces vamos a hacer lo contrario. Para eso no es la experiencia del Emaús. El objetivo con el cual nace la experiencia es para atraer gente, hermano, para que se incorpore en la acción evangelizadora de la iglesia. Por lo tanto, según el manual de la hermandad de Emaús, ¿qué es una experiencia de Emaús o qué es un retiro de la experiencia de Emaús? Es la experiencia de tener a Jesucristo resucitado, y que teniendo la experiencia con Jesucristo resucitado pueda ser incorporado a una comunidad parroquial. Porque si no es ese el objetivo, entonces perdemos el objetivo con el cual nació, que era para atraer, no para que ustedes se van a divorciar, váyanse en el retiro. Ustedes tienen una familia, están separados, váyanse en el retiro. Eso es secundario y terciario. No es
para que se arregle la pareja. Es para que la pareja tenga una experiencia con el Señor. Y teniendo una experiencia con el Señor, tomen conciencia del arreglo de su matrimonio y se puedan incorporar los dos como matrimonio a un servicio a la iglesia. La cosa cambia totalmente. Es diferente totalmente. Por eso es que ustedes, abro comillas, tienen que tener cuidado. Solo tienen que comunicar con el Padre a quién van a traer al retiro. ¿A quién van a invitar al retiro? ¿Quiénes son los convocados al retiro? ¿Cómo van a hacer para llamar a la gente al retiro? Por eso es que ustedes se dan cuenta que 55, 40 o 35 participan en el retiro. 5 o 6 meses después solamente quedan 5 o 6 o 7 personas. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, padre, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso es verdad, yo estoy claro en eso porque eso el Evangelio lo dice. Son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero también hay que poner el ojo a ver quién es el que necesita de verdad tener esta experiencia para que pueda ser incorporado. Porque si no, entonces el retiro de Emaús pasa a ser una fábrica de cristianos que tienen una experiencia y, como dicen los chamos, bórralo, se acabó el domingo y ya, y vámonos para casa porque el lunes hay que ir a trabajar. No sé si usted me está entendiendo, si está quedando claro. Tienen que tener muy, ¿eh? A mí me llama la atención porque en una parroquia X de Asia, veía yo que decían: se invita a todos aquellos que quieran tener el retiro de Emaús, que pueden pasar por despacho parroquial de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Todos aquellos que quieren. Es verdad, sí, cómo no, pero ya va, hermano, vamos a poner el ojo, vamos a ver cómo vamos a hacer. Porque entonces los retiros de Emaús se nos transforman en una panadería. Uno abre el horno, mete tantas bolitas de harina, cierra otra vez, vuelve y abre, ¿y qué hay? Pancito fresco, tome para todo el mundo. Y eso pasa, porque el hambre pasa, pero vuelve a llegar otra vez. No sé si me estoy explicando. Así que poner el ojo, ¿a quiénes vamos a llevar nosotros? ¿A quiénes vamos a evangelizar? ¿A quiénes vamos a mostrar? Ciertamente, nosotros no vamos a llevar gente, ojo con esto, nosotros no vamos a llevar gente que orine agua bendita, no vamos a llevar gente que sean unos santos, ciertamente, pues gente normal y corriente como muchos de nosotros, que nos encontramos en esto o en aquello, pero teniendo la experiencia de Dios pudimos estar. Mire, hay mucha gente en nuestras parroquias que lo que les hace falta es un empujón. Vienen a misa todos los domingos, vienen a misa entre semana, comulgan, se confiesan, pero no tienen participación, es decir, como que no se sienten identificados con la parroquia a la cual asisten. ¿Qué es lo que le hace falta? Un empujón. ¿Qué es lo que le hace falta? Venga para acá, para que tenga esa experiencia con el Señor, y teniendo esa experiencia con el Señor puedan incorporarse a la acción evangelizadora de Jesucristo resucitado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, resumamos en una sola palabra qué es el Emaús, aparte de ser un movimiento de apostolado. Ojo, difiero de muchas personas que dicen que Emaús no es un movimiento. Claro que sí es un movimiento, porque en la iglesia existen los movimientos laicales con una espiritualidad propia. Después del concilio, si no, hermano, nos toca que volver a leer eclesiología y la teología de la iglesia. ¿Ven? Tienen que tener claro eso. Eso es como que yo diga que los cursillos no es un movimiento de apostolado. Que yo diga que la renovación carismática, aunque sea llamada corriente de gracia y todo esto, no es en sí, la esencia, un movimiento de apostolado. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es entonces? Que el equipo de nazarenos de mi parroquia no es un movimiento de apostolado, no es una cofradía. Esos son títulos, pero en esencia, ¿qué es? Movimiento apostolado. ¿Por qué? Porque está conformado, ¿por qué? Por laicos. Que buscan ¿qué cosa? La acción evangelizadora. ¿Queda claro entonces? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Vamos entendiendo? Por lo tanto, podemos resumir nosotros, mis queridos hermanos, el Emaús. ¿Qué vendría siendo en una sola palabra? En una sola palabra, el Emaús viene siendo una experiencia. Una experiencia. ¿Una experiencia con quién? Una experiencia con Cristo. Pero un Cristo no nazareno, una experiencia con un Cristo no misericordia. Todo eso va incluido. No es una experiencia con Cristo del atadero, de, no sé, de la Santa Cruz.
etcétera. Es con Cristo resucitado. No, Padre, es el Cristo del humilladero. Póngale el título que quiera. Pero nosotros es bíblico. Resucitado. El Cristo atado. Póngale el título que quiera. Cristo resucitado. Por eso es que nosotros proclamamos en la palabra y proclamamos en nuestro mensaje, en nuestro lema, Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una experiencia con un Dios vivo, con un Dios que se quiere mostrar, con un Dios que quiere enseñar, con un Dios que quiere abrazar, con un Dios que quiere llenar de misericordia la mente y el corazón de ese cristiano que está escuchando la palabra. Pero Padre, es una misericordia, sí, todo eso va metido, pero la esencia es resucitar, punto. ¿Y por qué resucitado? A ver, deberíamos estar orgullosos en el buen sentido de la palabra. El orgullo no es bueno, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Y es que el apóstol San Pablo nos dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, si Cristo se hubiese quedado en la tumba, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Estamos adorando a un Dios muerto, porque el diablo le ganó, porque el diablo es la muerte. ¿Ve? Entonces, nosotros nos fundamentamos es en la resurrección. Y cuando hablamos de resurrección, hablamos de nueva vida. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de cambio. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de diferencia. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de vida nueva, hombre nuevo, como lo dice el apóstol San Pablo. Por eso, una persona que tiene la experiencia del Emaús debe salir renovado, debe salir un hombre o una mujer nueva, como dice San Pablo. Vuelvo y repito, un hombre nuevo en el Señor, un hombre diferente. Cuando digo hombre me refiero a mujer. Bien, estamos claros con eso. Bien, entonces tiene que ser diferente. Que yo antes y ahora, que yo antes hacía y ahora no, que yo antes era y ahora no. Se tiene que ver el cambio del pasado y su proceso de conversión y de transformación. Que ese proceso de conversión, hermanos, y de transformación no se da de la noche a la mañana, eso es cierto. Nosotros estamos en un proceso de conversión constantemente, porque si no, entonces, ¿por qué el Señor dejó la confesión? Bueno, confesaríamos una sola vez, ¿para qué volvernos a confesar si ya somos santos? Estamos llamados a la santidad, y esa santidad se va consiguiendo en el diario, en el día a día, en el caminar, en las dificultades, en la caída, en el volverme a levantar, en cometer esta debilidad, en volverme a llenar de la gracia de Dios, en seguir adelante, en ver que hay caminos que a veces se vuelven oscuros, pero que la gracia de Dios me acompañe y me ayude y sigo adelante. Ese es el proceso de conversión. Hice Emaús y me convertí. ¿De verdad? Hice Emaús y mi vida cambió por completo. No me lo diga, demuéstrelo. Hice Emaús y ahora soy un hombre renovado. No me lo diga, demuéstrelo. Hice Emaús y mi vida cambió por completo. ¿En qué cambió? Muéstreme el antes y ahora muéstreme el después, pero no me lo diga, muéstremelo. Pero eso sucederá en la medida en que nosotros vivimos la experiencia con Jesucristo, pero resucitado. Resucitado, vida nueva. Resucitado, diferencia. Resucitado, gloria en medio de nosotros. Amén. No sé si lo estamos entendiendo. ¿Vamos bien en el camino? O como hablamos de retiro, que es un camino, vamos a caminar y demás, entonces les digo, ¿vamos bien en el camino? Ok, entonces, Emaús es una experiencia. Enamorarse es una experiencia. Viajar por primera vez es una experiencia. Trabajar por primera vez en un cargo que me otorgan, eso es una experiencia. Encontrarse con el Señor es una experiencia. Solamente lo puede hablar quien lo ha vivido. Mientras usted no lo viva, no lo puede hablar. Porque usted necesita una renovación, porque el que se renueva es el que tiene experiencia de Dios. Por eso es que la iglesia siempre está en constante renovación, porque la iglesia es una experiencia de Dios. Usted no puede pensar así tan cuadrado, usted tiene que abrir la mente y dejar que la acción del Espíritu Santo guíe su vida.
Si no, usted seguirá siendo el mismo. No mira más para allá. ¿Hasta dónde mira? Hasta la punta de la nariz. Y para allá no puede. Porque no se deja guiar por la acción del Espíritu Santo. Porque los hermanos y las hermanas se sientan para escuchar la palabra de Dios. No escuchan el cuento del hermano. No, la palabra del Señor, pero hecha carne. No sé si me estoy explicando. La palabra del Señor hecha vida. La palabra del Señor hecho hoy conmigo. Yo soy testigo de la palabra de Dios. Por eso Dios hizo en mí esto. Dios transformó en mí esto. Dios cambió en mí esto. Dios me enseña a mí esto y me ha enseñado esto y me sigue enseñando esto. Porque lo viví con Él. Y el hecho transformador en mi vida hace que yo sea una persona nueva y diferente en el día de la resurrección. Pues déjeme decirle, mi querido hermano, que la fe se estudia. Déjeme decirle que la fe se reflexiona. Déjeme decirle que la fe se profundiza. Déjeme decirle que la fe se lee. Porque si usted se queda solamente con lo bonito, lo bonito, lo bonito, mi querido hermano, sin ánimo de criticar, pero parecemos hermanos de otras religiones, que solamente se dejan llevar por esto. Y por eso es que a veces nuestros retiros se transforman en puro papelillo. La fe se estudia. Y cuando usted lo estudia, usted estudia a Jesucristo. Porque muchos laicos piden un curso bíblico. ¿Un curso no es estudiar la Biblia? Entonces no estudie la Biblia. Hable de la Biblia lo que a usted le salga. Hable de la Biblia lo que usted quiera. No hay necesidad de hacer cursos bíblicos. ¿Para qué cursos bíblicos? Uno tiene que hablar de lo que uno siente. Pues hable de la Biblia lo que usted siente. Los hermanos evangélicos se sientan y estudian la Biblia a su manera, a su forma, su modo, pero la estudian. Entonces, para usted anunciar la palabra de Dios, usted se debe formar, usted debe aprender. ¿Ve? ¿Qué fue lo que Dios hizo en usted? ¿Qué fue lo que Dios le enseñó? ¿Qué fue lo que experimentó? Ubíquelo de esta manera, estúdielo así, transmítalo así. Fundaméntelo en la Sagrada Escritura, porque lo que se predica y no está fundamentado en la Sagrada Escritura, se queda fundamentado en el corazón del puro hombre y no en el corazón de Dios. No, esto está más bueno. Por eso usted tiene que dejarse llenar por esa acción del Espíritu. Si no, hermanos, perdonen, pero como yo le digo a los hermanos de mi parroquia, si no es así, estamos fritos. Estamos fritos. Y los retiros de Emaús seguirán siendo muy buenos, pero no serán una experiencia de Dios, será una fábrica de pan, una panadería. Abre, mete la harina, deja hornear, saca pan fresco. A los 3 días usted siente hambre otra vez. Porque el pan es puro aire. Él llena en el momento, pero después usted vuelve a sentir hambre. El que tiene una experiencia de Dios no empieza a sentir hambre, empieza a tener necesidad más de Dios. Punto. Pero hay que encontrarse con Él. Por eso, mis queridos hermanos, si usted y yo vamos a ir a esta experiencia que ustedes van a tener, acuérdense que ustedes son servidores de Jesucristo. Y que ustedes ya tuvieron una experiencia con Jesucristo. Y que ustedes ya vivieron una experiencia con el Señor. Van a transmitir la alegría que viene de Dios. Entonces, señora, usted que va a estar en la cocina, usted es la primera que tiene que sonreír porque hace arepas. Señor, si usted va a ir a servir y le toca lavar baño, usted es el primero que tiene que sonreír porque huele a feo. ¿Huele a feo el baño? No, huele a rico. ¿De verdad? Respire y verá. Así el baño huele a feo, pero para usted huele a rico. ¿Por qué? Porque usted transforma lo que el mundo le presenta en un encuentro personal con el Dios de la vida. Porque para usted el Emaús es una experiencia. ¿Queda claro entonces lo que es Emaús? Ve que no es solamente me puede faltar todo en la vida, hasta la locura, el hombre de Galilea pasa por aquí, pasa por allá, y a veces pasa y pasa y uno ni cuenta se da. Yo lo que le puedo decir a ustedes, mis queridos hermanos, es que la experiencia de Emaús es una experiencia transformadora. Los otros movimientos también tienen una experiencia transformadora, pero en el Emaús hay una experiencia transformadora. Porque ver a hombres, se lo cuento como sacerdote, se lo cuento yo como sacerdote.
de mi experiencia. Ver, por ejemplo, las mujeres son más asiduas y más fácil de llevar en el buen sentido de la palabra, pero ver a hombres haciendo arepas, haciendo sopa, limpiando pisos, haciendo una cosa, haciendo otro, y la viven sabroso y rico y se compartan como hermanos, eso tiene que ser una acción transformadora, y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Nadie más. Punto, así de claro. ¿Entendido? Por eso es que yo soy el primero en creer en esto. Hay gente que todavía no cree en esto. Yo por lo menos sí creo en esto. Si no creyera en esto, no estuviera aquí. Le diría al obispo fácilmente: monseñor, de verdad que yo no puedo estar al frente de esto. Yo hasta aquí, de verdad que no puedo. Porque yo de verdad no creería. Pero como yo creo, me la juego. Y tengo un equipo al lado que yo sé que también se la juega. Porque creemos en esto. Que hay 2, 3, 4 que no creen, no importa. Mientras nosotros estemos claros, vayamos para adelante en el nombre de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con un amor renovador en Jesucristo. Mire, las puertas se nos abren en cualquier sitio. Punto. ¿Entendido? Quiero esta segunda parte. Esta era la primera. Uy, padre, esto está más largo. No importa, hay que aprender. Los coordinadores no dicen nada, ¿cierto? Bendito sea Dios. Bueno, yo tampoco. Por eso es que quiero iluminar esta experiencia del Emaús con algo que nos tiene que caracterizar a nosotros, mis queridos hermanos. Yo normalmente, cuando predico, si no predico de la palabra de Dios, estoy frito. Me gusta predicar y anunciar la palabra desde las Sagradas Escrituras. Porque si no lo fundamentamos en la palabra, puro papelillo. Y hoy, pues, buscando que poder transmitir, no sé, por algo el Señor, yo cuando voy a predicar, yo digo: Señor, ¿qué voy a hablar? Porque, pues, esta experiencia de poder tener una charla formativa, instructiva, antes del retiro, pues, lo solemos hacer. Entonces, pues, hay servidores que ya han asistido conmigo a otras charlas de preparación de retiro. Entonces yo digo: pues, Señor, ¿qué muestro? ¿Qué llevo? ¿Qué transmito? Y pensando, se me viene el Evangelio de la Eucaristía de hoy, que es de San Mateo, capítulo número 3, versículos del 1 al 6. Y me gustó bastante porque yo dije: creo que este retiro lo podemos fundamentar en una sola palabra, y ya van a ver cuál es. Pero primero les voy a leer el Evangelio. Escuchen bien, dice así: San Marcos, capítulo número 3, versículos del 1 al 6. Escuchen, dice Marcos 3, del 1 al 6. Escuchen, anótenlo, y si la consiguen rápido, pues bueno, si no, pues lo hacen en su meditación personal. Dice así: en aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba el sábado y acusar a Jesús. Y le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos le preguntó: ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? De acuerdo, se quedaron todos callados, y echando en tono una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con lo de Herodes el modo de poder acusar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en este evangelio, mi querido hermano, lo siguiente. Escuche bien. Está Jesús en la sinagoga y es sábado. Recuerden que los judíos van, y en ese tiempo más todavía, a la sinagoga el día sábado hacía su oración y lo que mandaba la ley. ¿Qué sucede? Que en este lugar había un hombre que tenía una parálisis en su mano, brazo. Bien. Y Jesús lo ve con misericordia, lo ve con compasión y quiere hacer el milagro en él. Pero como los demás, como los que estaban alrededor, porque ustedes saben que nunca falta el pelo en la sopa, nunca falta quien critique, nunca falta quien hable, nunca falta ABCDX, pues ahí estaban también. Ya eso existía desde el tiempo de Jesús, creo que todavía existe. Claro, aquí yo sé que no hay, pero de todos modos, porque uno nunca sabe.
¿Qué sucede? Que esta gente que estaba alrededor del Señor empieza a criticar a Jesús. Y dice, ¿cómo es posible que usted vaya a curar el día sábado? Recuerden que el día sábado no se podía hacer nada. Bien, nada. Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a curar el día sábado? Y dice Jesús, ¿qué está permitido hacer el día sábado? ¿El bien o el mal? O sea, ¿hago el bien o hago el mal? No. Y Jesús, para llevarle la contraria a esta gente que se conocía la ley de la Torá, la ley antigua, al pie de la letra, pero no practicaban nada, como algunos católicos y algunos hermanos emausianos que se conocen el manual, que el manual dice, que el manual no sé qué, que el manual, que Emaús, que yo no sé dónde, porque no lo enseñó Miami no lo enseñó el hermano y la hermana fulana, porque ellos dicen y ellos dicen y ellos dicen. Ve, ya existía Emaús desde el tiempo de Jesús, ya estaban ahí presentes. Los pelos que nunca le faltan a la sopa, ahí estaban ya. Como Jesús le lleva la contraria, termina siendo algo bonito en el hombre que tenía paralizada la mano, el brazo. Y es que termina curándolo, por dos razones. La primera, porque el Señor es el Señor y punto. Y la segunda, para llevarle también la contraria a ellos, para que se den cuenta que para hacer la caridad no hace falta ni el día ni la hora, hay que hacerla y punto. Sin importar quién es, sin importar de dónde es, sin importar con quién anda, sin importar qué hace. Lo que importa es que hay que hacer la caridad. Y dice la palabra que curó al hombre y todos los que estaban alrededor empezaron a ver cómo hacían para acusarlo. ¿Y cuál era la acusación? Curó el día sábado. Muchas veces nosotros somos mal mirados, mal vistos, señalados por hacer lo que tenemos que hacer. Pero cuando estamos guiados por la acción del Espíritu, enamorados del Señor, con una experiencia de Dios, aunque señalen, critiquen, hagan una cosa y otra, usted va para adelante en el nombre de Dios. Por eso es que usted no tiene que tener miedo, hermano. Por eso es que usted tiene que seguirse adelante en el Señor. Eso sí, inspirado por el Espíritu Santo, enamorado siempre de Dios y siempre en comunión con sus coordinadores, con su párroco, con el sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, entonces es un cuerpo que está no en conjunto, no orgánicamente, sino es un cuerpo que está desmembrado. Y no puede ser así. Bien, yo me quiero quedar en esta palabra, mis queridos hermanos, con una sola. O sea, la palabra del Evangelio con una sola idea. Y se llama caridad. Caridad. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús aquí con este hombre? La caridad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con este hombre? La misericordia. Este hermano, este tullido de la mano, del brazo, sinceramente lo que hizo fue un retiro del Emaús. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús y Jesús ve la necesidad de este hermano y este hermano coloca necesidad. Tengo necesidad de ser curado. Fíjense que suceden dos cosas, mis queridos hermanitos. Escuchen esto. La disposición que tiene el Señor de poder hacer la obra y la necesidad que tiene el enfermo de ser curado. Hay mucha gente que va a la experiencia, pero si no tiene disposición de ser curado, ¿cómo Dios hace la obra? Dios quiere hacer la obra, tiene la disposición de hacerla, pero si el hermano o la hermana no quiere y se cierra, ¿cómo Dios hace la obra en usted o en mí o en quien va? ¿Cómo lo hace? Por eso es que si usted quiere ir a servir, usted tiene que tener disposición de servicio. Disposición de servicio. Para que Dios pueda hacer, escuche bien esto, hermano, para que Dios pueda hacer la obra en ellos a través de usted. Escuche bien esto. Para que Dios pueda hacer la obra en ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues ellos, los que van a través de quién, de usted, porque usted es un instrumento, y más aún a través de lo que predican, porque si lo que predican no mueven corazones en el nombre de Jesús, moverán nalgas, porque la gente se cansa. Y dice, bonita la historia, y todo el mundo llora. Usted no se ha dado cuenta que tenemos un error en Emaús, que la charla más buena es la que la gente llora. Yo no estoy diciendo que no llore, llore, patalee, brinque, salte, haga lo que quiera. Pero no porque lloren más es la charla más buena.
Porque lo que hace transformar la mente y el corazón del hombre no es el llorar, es la palabra cuando se predica. Porque la misma Sagrada Escritura dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que entra, penetra, corta y llega hasta los tuétanos. Lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. Entonces, lo que transforma el corazón no es la historia más bonita. Lo que transforma el corazón es la experiencia predicada de mi vida desde las Sagradas Escrituras. Así que si usted no está preparado para ir a servir, dígale a su coordinadora, hermanito, de verdad, con mucho respeto y todo, pero yo de verdad no me siento preparado para ir para eso. Prefiero quedarme en la parroquia, voy a la parroquia 2 horas y le ofrezco al Santísimo el retiro. Y mientras ustedes están de retiro, yo estoy aquí arrodillado rezándole al Señor, porque de verdad para yo meterme a ese campo de guerra allá, prefiero mejor quedarme aquí. Yo creo que no estoy preparado. ¿Ustedes se imaginan que los servidores de verdad entendieran eso? Yo quisiera ver el primer servidor de Maús que diga, me llamaron a servir, pero no, de verdad que yo no estoy preparado. Porque es que si yo entendiera de verdad a qué voy, prefiero mejor quedarme. Pero ¿cuál es pero los hermanos de Maús qué? Ay, me llamaron a servir, chamo. Ay, qué rico, qué sabroso, ay, chamo. Ay, chamo. Ay, me invitaron a predicar. Ay, me invitaron. Ay, chamo. ¿Y usted lo llamaron? Sí, ¿y usted lo llamaron? ¿No lo llamaron? Ay, pobrecito. Ay, yo estoy tan feliz porque me llamaron a mí, me llamaron. La llamaron, sí. Pero usted está claro a lo que va. ¿Sabe a lo que va? Va usted a un terreno campal. Es decir, usted va a ir es una guerra espiritual. No es una cosa bonita y que los hombres, y las mujeres, No. Si usted de verdad, hermano, con toda honestidad se lo digo, si usted y yo entendiéramos de verdad lo que es la experiencia, yo creo que diríamos, Señor, ¿por qué no puso ojos en otro? ¿Por qué no puso los ojos en otra? Que no fuera yo. Pero igualito, Señor, en tu nombre. Y por eso me voy a preparar más. Por eso voy a ofrecer más oración. Por eso voy a ofrecer más visitas al Santísimo. Por eso voy a leer más las Sagradas Escrituras. Por eso voy a confesarme bien. Porque es que voy a una guerra espiritual. Yo no voy a ir allá a hacer arepas como si fuera una vendimia profundo del templo parroquial. Como dicen los chamos, ¿qué talco? ¿Está entendiendo? Por eso Jesús, escuche bien, Jesús hace la obra a este hermano, que es la sanación, en medio de las dificultades que habían. ¿Y cuáles eran las dificultades que habían? Toda esta gente que estaba hablando cosas, que estaba criticando al Señor. Jesús tiene toda la disposición y hace la obra en la medida en que haya necesidad del que lo está buscando, pero también en medio de todas las situaciones que se van a ir presentando. Porque allá van a salir situaciones que ustedes van a decir, santo Dios, ay Dios mío, y se echan cruces. No es para que usted se eche cruz, hermano. Usted no se tiene que escandalizar ni le tiene que dar miedo a nada. Porque si usted cree de verdad en lo que estamos hablando, usted en el nombre de Dios va para adelante. ¿Entendido el mensaje? Por eso es que es sumamente importante. Y voy cerrando esta predicación porque yo sé que ustedes ya se están cansando. Una vez estaba yo en un retiro en Singapur. En Singapur. Esto lo cuento yo porque a mí me ha sucedido en Singapur. Aquí no fue, no, aquí no. Fue en Singapur hace unos años atrás, en un retiro de mujeres. Y en ese retiro de mujeres termino yo de hacer la confesión. Y entonces se me acerca una hermana y me hace, padre, dígame, padre, para yo confesarme. ¿Para usted confesarse? Sí, padre, confiéseme de una vez. Y yo le dije, ya va. Primero, no la voy a confesar. Y en segundo lugar, usted viene al retiro y sin confesión. ¿Qué vino usted aquí?
Ay, padre, que no me dio chance. Entonces usted no sirve para eso. Porque si usted no está claro, usted tiene que estar limpio. Su mente y su corazón tienen que estar puestos en el Señor para que Dios haga la obra a través de usted. Quédese mejor. No vaya. Quédese aquí y ofrece una hora santa al Señor por lo que otros hermanos están realizando allá. Tomémosle seriedad a esto. Tomémosle respeto a esto. Si no esto, un buen club de leones, un buen Rotary Club o una buena asociación de hermanitos y hermanitas. Y punto. ¿No tiene sentido? ¿Entendido? ¿Quedó claro el mensaje? Pues bueno, ánimo. No, pues el padre lo que vino fue a regañarnos. Yo no regañé a nadie, yo prediqué. No, pero el padre vino y nos dijo 4 cosas. Y nos dijo, no, yo no vine a decirle 4 cosas, vine a decirle muchas cosas. No, pero es que tal cosa, esto y aquello. No, o sea, yo vine a predicarles. Porque es que a veces nosotros los cristianos hacemos las cosas mal porque no se nos educa y no se nos forma. Y recuerden que el sacerdote tiene que ser formador de la fe. Porque la fe se estudia. No lo que nazca de papelillo, ¿no? Papelillo.